Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al tramo de la tarde de este segundo día, que vamos a comenzar con la charla de blockchain, así que Serkan, cuando quieras, continuamos. Bienvenidos a todos. Bueno, gracias, Santi. Bueno, llegó un bloque de ingeniería de software que estábamos esperando y la idea un poco de estas dos charlas es mostrar un poco desde el punto de vista ya más bien del desarrollo del software o de las tecnologías actuales, qué cosas sumamos, qué cosas necesitamos dentro de los sistemas de información en salud. Así que vamos a arrancar el tramo con Rubén Guío. Rubén es ingeniero en sistemas de información de la tecnológica, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la industria financiera, es arquitecto de software para proyectos regionales digamos, y participó en muchos proyectos para mejorar el día a día de cada una de nosotros. Y la idea de la charla de hoy es un poco, digamos, está en boca, digamos, de blockchain, digamos, pero uno asocia mucho blockchain con las criptomonedas, esas cosas. Digo, ¿qué hay más allá de eso? ¿Cuáles son esas tecnologías? Entonces, quedamos a la espera de sus preguntas en el chat, que disfruten la charla y todo tuyo, Rubén. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí estoy procediendo a compartir. Aguardo me indiquen si se ve correctamente la presentación. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, cualquier cosita, yo no voy a poder ir viendo, no voy a poder ir viendo el chat porque estoy con la presentación, pero cualquier cosa, digo, no hay problema que alguno me traslade la pregunta o levante la mano sin problema. La idea es tratar de hacer una charla lo más abierta y amena posible para tratar de bajar un poco el entendimiento. Y continuando un poco con lo que dijo Fernando, bueno, nada, acerca de mí, soy un ingeniero en sistema de información, resido en la UTN, hace algo más de 15 años con experiencia en la industria y un poco dentro de lo que es mi currículum, he ido transitando por diferentes estadios y diferentes problemáticas, siempre relacionadas con IT, desde lo que es soporte, soporte aplicativo, desarrollo de aplicaciones, integraciones, analista, gestión de proyectos, y bueno, y desde hace algo más de 6 años estamos trabajando en Ingenia, que básicamente es una empresa bien abocada a lo que son soluciones de arquitectura y soluciones de resolución para problemas complejos dentro de las diferentes industrias. Un poco eh, partiendo desde la premisa, ¿no? Y tratando de entender blockchain. Como dijo Fernando, cuando se habla de blockchain, uno, por abundancia de la información, por las redes y por cómo uno está bombardeado, muchas veces asocia que blockchain son las criptomonedas, o que blockchain es el Bitcoin, o que blockchain es el Ethereum, o muchas otras cuestiones como esas, ¿no? Y eso en realidad termina siendo, digamos, lo que nosotros englobamos dentro de lo que es el conocimiento como criptomoneda. Y la criptomoneda, en definitiva, no es ni más ni menos que un caso de uso más en lo que es blockchain como tecnología. Entonces, vamos a tratar de separar un poco lo que es eso para entender lo que es blockchain y después ahí empezar ahí sí a trabajar sobre conceptos más específicos. Pero básicamente lo que es un grupo de tecnologías que cuando las combinamos permiten el registro descentralizado, confiable y seguro de transacciones. Esto es importante hacer hincapié en la última frase que destacamos, que es entornos de baja confianza. ¿Y por qué entornos de baja confianza? Justamente porque como nosotros estamos hablando de una tecnología descentralizada, quiere decir de que lo que está pasando en la red está pasando en diferentes equipos que están distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no tengo gobierno sobre lo que sea que esté pasando en esos equipos. A diferencia de sistemas centralizados o sistemas propietarios como los que podemos usar en la industria de salud, uno en general
interopera con sistemas que son de gobierno de la organización para las cuales trabajamos. Entonces ustedes cuando trabajan por ahí dentro del hospital con el sistema de historias clínicas, el sistema de historia clínica, es muy probable que Hospital Italiano sea el propietario o tenga el gobierno sobre eso, y eso es un entorno de confianza, porque los que lo operan, los que lo gestionan y los que lo administran y mantienen, es gente que de alguna manera está de alguna manera controlada. En este caso, como hablamos de descentralización, por lo general, todo esto pasa en diferentes equipamientos. Entonces, es clave destacar esto de entornos de baja confianza, porque es parte de lo que nos va a explicar, entre otras cosas, algunas cuestiones técnicas. Bien, cuando hablamos de blockchain, básicamente lo que tratamos de hacer es decir, bueno, partamos desde la explicación de blockchain fuera de lo que son los criptoactivos, ¿no? Es decir, cuando uno habla de las criptomonedas, o quizá actualmente ustedes estén escuchando la palabra de NFT, vamos a charlar un poquito de eso, pero lo han escuchado seguramente, está asociado con una de las temáticas que se resuelven utilizando blockchain. Pero la realidad es que nosotros hoy lo que queremos traer es un poco una explicación más abierta respecto de las capacidades que da blockchain, justamente apoyándonos en esta potencialidad que tiene la tecnología de tener una descentralización del servicio. Entonces, básicamente lo que trata de hacer es, utilizando una capacidad que está distribuida en cientos de miles de sistemas o de procesadores o de computadoras que realizan determinada operación, lo que se trata es de utilizar esta tecnología para agarrar y confiar en las transacciones que nosotros estamos queriendo ejecutar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo yo hago a confiar en transacciones que están siendo ejecutadas en diferentes centros de procesamiento, que no sé si las están modificando, o las están cambiando, o las están alterando, o haciendo algo? Bueno, justamente lo que vamos a empezar a hablar es que esas transacciones de alguna manera son conjuntos de bloques, y esos bloques, la manera en la que tenemos de asegurar que las cosas que suceden son de alguna manera válidas o verdaderamente son de confianza, es mediante la utilización de contratos inteligentes o smart contract, que de alguna manera lo que hacen es asegurar que todas las operaciones que se hagan con esos bloques o con esas transacciones sean inmutables y de alguna manera consensuadas o acordadas entre las partes. Cuando hablamos de inmutabilidad, lo que estamos diciendo es que todo lo que sucede dentro de una red de blockchain es básicamente inmutable e incorruptible. No se puede modificar. Obviamente cuando decimos no se puede modificar es literalmente eso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro y genero una operación o una transacción determinada con un valor o con una información específica, esa transacción queda en la red y es imposible de borrar. No la puedo modificar. Es decir, no puedo alterar esa transacción. La puedo modificar en tanto y en cuanto el contrato inteligente permita generar modificaciones. Pero esas modificaciones no van a ser sobre el registro original, sino que van a ser nuevas transacciones que van a ser cargadas. Entonces, si bien el valor final puede ser diferente, la red me va a ir permitiendo ver todo el historial de modificaciones o de cosas que fueron pasando respecto a esa transacción. Y desde ya, que todas las cuestiones, como hablábamos de descentralizado, como hablábamos de baja confianza y como hablábamos de consensuar, la idea es que todas las operaciones que cualquiera de los entes que realice alguna modificación, alguna generación de una transacción, es puesta a disposición de la red, y la red se va a encargar de distribuirla para que todos de alguna manera validen de que eso es cierto, respeta el contrato y está de acuerdo a las normas, y ahí aceptarlas.
Yo voy a ir, digo, ahí, no sé, Fernando, Santiago, digo, si vamos a dejar preguntas o comentarios o algo para el final, digo, ustedes vayan manejando esa Sí, situación, ¿eh? yo te junto y si llega a haber alguna que veo que aplica exactamente para lo que estás hablando en el momento que hacen la pregunta, te freno y te la hago. Así que no hay Excelente, problema. excelente, excelente. Bien. Bueno, nosotros cuando hablamos de la confianza, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo yo confío en lo que está haciendo el otro? ¿No? Es decir, yo soy, digo, llamémoslo, que soy uno de los miembros, de los miembros de esta red, que de alguna manera soy el que introduce transacciones, o sea, soy un escritor, soy un writer, supongamos. Entonces digo, bueno, yo escribo un valor en la red y espero que los demás me la validen para devolverme el valor como de confirmada esa operación, esa transacción. Y bueno, ¿cómo confío que los otros no me están haciendo algo? Bueno, ahí básicamente la red de blockchain lo tenemos que pensar. Digo, no sé si muchos de acá quizá tienen una formación mínimamente de perito mercantil o han tenido la oportunidad de trabajar con cuestiones de contabilidad. Nosotros lo podemos ver como un libro mayor, ¿no? Básicamente, en donde básicamente ahí vamos a ir registrando movimientos, ¿no? Movimientos bueno, del debe y el haber, ¿no? Cosas que pasan de un lado y de otro, y lo vamos registrando. La diferencia está en que nos permite que ese libro mayor, cualquier persona pueda estar colaborando con ese libro mayor, y no hay una entidad que gobierne o que centralice toda esta operación. Entonces, ahí básicamente nosotros, como estamos hablando de que eso es un ambiente trustless, que le llamamos, ¿no? Justamente de no hay confianza, lo que tenemos que hacer es manejarnos con algoritmos que le llamamos algoritmos de consenso. ¿Qué son estos algoritmos de consenso? Son las maneras en que las redes de blockchain tienen la capacidad de identificar si las transacciones son válidas o inválidas. Es decir, si la red acepta o no acepta una determinada transacción. Cuando digo acepta o no acepta, me refiero a que, cuando digo la red acepta o no acepta, me refiero a toda la red de blockchain. Y ahí es justamente donde lleva adelante el concepto de descentralización. Actualmente no quiero digo, entrar en temas políticos, pero hoy actualmente se está discutiendo mucho de los bancos centrales a nivel internacional, de qué función cumplen, de por qué existe un banco central. Bueno, algunas corrientes consideran de que tiene que no existir, otras que sí, etcétera, etcétera. Bueno, justamente en el caso de los bancos, por ejemplo, el Banco Central de alguna manera regula todo lo que pasa de cara a las operaciones bancarias independientemente de las entidades. Entonces, todos los bancos que están alrededor en un determinado país, de alguna manera tienen que ciertamente rendir cuentas o respetar las normas que establece el Banco Central como entidad. Obviamente, todos los bancos están supeditados a lo que el Banco Central defina o decida. Bueno, en este caso, blockchain lo que hace es decir, bueno, no tenemos una entidad centralizadora. Todos somos miembros y todos conformamos esta red. Entonces, lo que pasa tiene que ser, de alguna manera, revisado, validado y aceptado por todos. Ahí es donde entra en juego los algoritmos de consenso. No voy a entrar en la cuestión técnica de cada algoritmo, porque verdaderamente, digo, no solo que son cuestiones extremadamente técnicas, sino que son complejas, porque incluso digamos, son cuestiones matemáticas, hay cuestiones de rendimiento de algoritmos matemáticos, etc. Simplemente voy a repasar un poco por los dos grandes grupos que podemos decir que hoy existen y de alguna manera cuál es el propósito. Blockchain es una tecnología, pero blockchain no es una sola red. Hoy actualmente en el mundo hay decenas o cientos de redes diferentes de blockchain. Quizá ustedes las que más conocen son las redes que manejan lo que son las criptomonedas, ¿no? Entonces por ahí ustedes conocen a Bitcoin. Bitcoin
obviamente trabaja sobre una red determinada de blockchain, o Ethereum trabaja sobre otra red determinada de blockchain. Y cada una de esas redes tiene su manera de consensuar. En cuanto a los algoritmos de consenso, podemos dividirlos de alguna manera en dos. En dos, ustedes ahí están viendo en la pantalla que son 5, o que al menos en la actualidad hay 5, pero de alguna manera, ¿por qué lo podemos dividir en dos? Porque hay ciertos algoritmos que se basan en lo que es la fuerza de cómputo o la capacidad computacional para realizar cálculos y validar que las operaciones son correctas y respetan lo que es el contrato establecido para ese bloque. Y después hay otra que se basa en lo que es la validación o la certificación o aprobación de esa operación está dada en base a la tenencia o la posesión de activos dentro de la red, ¿no? de tokens, por decirlo de alguna manera. Esa es la diferencia entre lo que sería Proof of Work y Proof of Stake. El Proof of Stake viene de stakeholders, viene digamos, de tenedores. Entonces, luego después está el Proof of Capacity o el Proof of Activity o el Proof of History, que de alguna manera son mejoras o ajustes o deformaciones de alguno de los otros dos modelos. En general, el Proof of Work y el Proof of Stake es, de alguna manera, lo que hoy está gobernando un poco la gran mayoría de redes. Un caso bien puntual que está sucediendo actualmente, obviamente todo lo que ustedes quieran explotar de esa información en las redes está plagado de información, es lo que está pasando con Ethereum. Ethereum, de alguna manera, está, bueno, hoy podríamos decir que la versión que está circulando con Ethereum es la 1.0 y actualmente se está a punto de lanzar lo que sería la versión 2.0. Esa versión 2.0 lo que está proponiendo es una mejora en la necesidad de cómputo. Con lo cual, operaciones sobre esta nueva red pueden requerir el quinto o hasta 10 veces menos de capacidad computacional que lo que estaba requiriendo. Entonces, uno esperaría de que cuando esta red esté activa, el poder de cómputo que requiera la red sea entre 5 y 10 veces menor de lo que es hoy. No sé, Fernando, si querías... Sí, ahí escribió Agustín una pregunta y la verdad que está piola. Dice, ¿cómo se arma la red? ¿Cómo se arma esa red? Digamos, ¿quién puede armar una red y si nosotros dos nos juntamos y armamos una red? Perfecto, está excelente la pregunta y paso a responder. La red, en definitiva, es un consorcio de miembros. Entonces, como consorcio de miembros, de alguna manera, lo que hace cada miembro es poner a disposición de ejecución de la red una capacidad de cómputo. Ustedes habrán escuchado digamos, o habrán sido parte o habrán experimentado con lo que es minar Bitcoin o minar Ethereum, no sé si habrán escuchado el término o si habrán tenido equipos. Bueno, básicamente la red en definitiva es una solución tecnológica de una red de comunicación estándar de computadoras. Lo que hace uno es, cuando uno quiere formar parte de esa red, básicamente tiene que poner su equipo a disposición de esa red. Esa red básicamente es instalar un conjunto de aplicativos que lo que hace es agarrar y poner a disposición la placa de video y el procesador de mi máquina para que procese cosas de la red. Entonces, esto es, no es lo mismo en cuanto a cuestiones más técnicas, pero es como uno pensar una red punto a punto, una red de torrents. Es decir, cuando uno quiere consumir o entregar cosas en todo lo que es, el mundo de torrent, uno agarra, se instala un programita y ese programita automáticamente lo conecta con todos los miembros que tienen ese programita instalado. Entonces, entre todos los miembros empiezan a compartir contenido. Ese contenido yo puedo tenerlo alojado en mi equipo y lo comparto con los demás, o yo puedo estar consumiendo contenido de otros.
Entonces la red se encarga de generar ese ecosistema. Acá es algo similar, con la única diferencia de que nosotros lo que vamos a estar compartiéndonos entre todos son estas operaciones. En cuanto a los dueños, es decir, no hay, justamente como es descentralizado, los dueños de la red son sus miembros. La diferencia está en que, dependiendo de, por ejemplo, cuánto equipamiento yo le esté dando a la red, voy a tener más capacidad para procesar transacciones y más capacidad para eventualmente poder obtener recompensas por ese procesamiento que yo le estoy dando a la red. Obviamente ahí es donde aparece el concepto de minar, ¿no? Decir, bueno, mientras más equipamiento yo pongo en la red, más chance de la obtención de criptos tengo, porque es de alguna manera el fee con el que me hago por ese procesamiento y eventualmente incluso por la minería, que es el hecho de justamente el buscar esos bloques que son los que a mí me van a permitir hacerme de un Bitcoin o hacerme de un Ethereum, etc. Eso es en lo que es más que nada en el mundo más relacionado con las cripto. Después hay redes que tienen propósitos más específicos y que quizá el propósito no es el hecho de manejar criptoactivos, sino que tiene que ver, por ejemplo, a nivel regional hay una red que se llama LackChain, que es una red que está de alguna manera apadrinada por el BID, que es regional. Entonces, todos los que estén interesados pueden usar esa red con la única condición de poner su equipo a disposición de la red para que formen esos nodos y para que se genere esa red de contactos. Nosotros actualmente tenemos una iniciativa que es una iniciativa orientada a la formación, que se llama GoElevate. GoElevate es una empresa focalizada en lo que es educación y todo lo que son sus certificados los genera mediante blockchain. Y nosotros disponibilizamos un nodo en esa red, somos parte de esa red, somos parte de la recepción y la gestión y el consenso de todas las transacciones, y a su vez somos los dueños de un contrato, de un smart contract, que lo que tiene como característica es generar los certificados de cada una de las capacitaciones y formaciones que damos. No sé si ahí respondió un poco la pregunta, si hay alguna pregunta más respecto a esto. No, sí, sí. Tengo una pregunta, digamos, ya que nombraste otros casos, digamos, Jorge Eduardo pregunta, ¿qué redes calculaste se pueden utilizar en el área de salud, digamos, o qué casos de uso podrían aplicar o que conozcas? Bueno, ahora justamente, si me dan un momentito, seguimos, Dale. porque justamente tenemos agrupado un poco la charla en cuanto a industrias, y ahí por ahí Perfecto. podemos hablar un poquito más de eso. Bien. Dale. Obviamente, cuando se habla de blockchain, muchas veces se asocia a lo que es una gestión que de alguna manera es ciertamente anónima, y en realidad anónima porque puede ser dificultoso entender qué persona, qué ser humano está detrás de una operación. Lo que sí se puede rastrear y lo que sí se puede inspeccionar en vivo son todas las transacciones que pasan. ¿Por qué? Porque las redes de blockchain todas tienen sus exploradores. Entonces, como hablábamos hoy de un certificado de un curso, supongamos que este seminario luego genera los certificados por la presencia de todos sus miembros, todos sus participantes, y generaríamos un hash, que es básicamente una transacción en una red de blockchain. Bien, esa transacción para mí va a ser un número indescifrable, números, letras, un código muy probablemente hexadecimal de un montón de caracteres que va a ser indescifrable. Ahora, si yo voy al explorador de esa red de blockchain, yo voy a poder ingresar ese identificador y me va a dar
todo el historial de lo que pasó en esa transacción, tanto sea la generación, la información, etc. Y eso y eso se puede explorar en vivo. Y después, obviamente, como se tiene todo el historial de lo que sucede, como mencionamos ahí, obviamente cuando un bloque puede ser robado, entre comillas, digamos, robado, porque justamente no puede desaparecer, se puede hacer toda la trazabilidad y volver a recuperarlo. Por último, la gran mayoría de redes de blockchain son open source, que es de alguna manera lo que refuerza la transparencia. ¿Y por qué hablamos que refuerza la transparencia? Porque lo importante de la descentralización no es que una operación se procese en N cantidad de computadoras. Lo importante es que esas N cantidad de computadoras pertenezcan a diferentes propietarios que puedan tener diferentes intereses. Porque si hablamos de, por ejemplo, que nosotros creamos una red de blockchain propietaria y tenemos 10 nodos, esos 10 nodos, si bien el procesamiento va a ser distribuido, pero van a ser todos nuestros. Entonces, de alguna manera, terminamos pudiendo manipular a nuestro interés. Entonces, como esto es open source, como esto es colaboración e interacción de diferentes interesados, obviamente es más transparente. Barriendo un poco y para pasar a la parte quizá más jugosa, que es un poco los casos de uso y demás, hay infinidad desde el desconocimiento genera mucha confusión de qué es o cuándo usarlo. Bueno, nosotros acá de alguna manera estamos tratando de barrer un poquito de cuáles son los indicadores que nos pueden llevar al pensamiento de que trabajar con una tecnología de blockchain puede ser útil. Y ahí mencionamos algunos, ¿no? Es decir, bueno, básicamente cuando no hay confianza entre los participantes de las redes, entre los participantes de una determinada red, o las fuentes de datos, ¿no? O no es confiable los datos. Después, por ejemplo, no sé, voy mencionando algunos, ¿no? Digo, ustedes vayan repasándolos, pero, por ejemplo, ante la necesidad de que haya procesos auditables por terceras partes. Es decir, bueno, yo tengo que asegurarme de que haya un procedimiento dentro de mi necesidad y que ese procedimiento tenga que poder ser revisado y tenga que poder ser ciertamente auditado por diferentes partes. Después, básicamente, un punto súper importante, que es cuando se quieren eliminar intermediarios. Básicamente hoy nosotros en la actualidad y en especial en Argentina tenemos cientos de miles de trámites que hacemos, tanto públicos como privados, y para todo eso tenemos que recurrir a un determinado organismo, una empresa que es la que nos gestiona, nos hace desde sea el DNI hasta sacar una tarjeta de crédito, hasta sacar una cuenta, hasta todos los servicios dependen de una empresa, y entre medio hay muchas entidades que hacen algo. Bueno, justamente lo que se trata es de decir, bueno, empezar a eliminar intermediarios. Después algo que está muy en boca de todos, que es la representación, las representaciones digitales de activos físicos, que esto es bien apuntado a lo que es NFT, o Non-Fungible Tokens, que son tokens no fungibles, o bien las relaciones contractuales. Y por último pasamos a lo que es un poco los casos de uso, que esto, bueno, no solo espero que permita vislumbrar un poco las capacidades, sino que también permita entender un poco de todo lo que se está haciendo con blockchain en la actualidad, no solo en la industria de IT, o sea, IT de alguna manera es el promotor de todo esto, ¿no? Porque esto es una solución tecnológica, pero cómo esas soluciones tecnológicas están ayudando a muchas de las industrias más importantes hoy a nivel mundial. Empezando por la industria de alimentos, obviamente vamos a estar hablando de marcas que la mayoría son internacionales o son de otros países y no necesariamente quizá nosotros estamos acostumbrados a escucharlas, porque
porque bueno, obviamente están haciendo cosas en sus proyectos, pero por ejemplo puede ser el caso de Fishcoin, que lo que está haciendo es mediante la implementación de blockchain, que sobre la red, o sea, montando toda su plataforma sobre la red de Ethereum, de alguna manera está permitiendo hacer una trazabilidad del ciclo de vida del pescado, ¿no? Desde que se capturan, hasta que se procesan, hasta que se envasan, o sea, todo el ciclo de vida del pescado que ellos gestionan. Obviamente, en ese proceso hay un sinfín de transacciones que pasan, ¿no? Y de cosas que se van nutriendo en la red. Con lo cual, esto lo que permite es, de alguna manera, es agarrar y tener seguridad del origen digo, para el usuario final, ¿no? De la seguridad del origen del pescado que yo estoy comprando, ¿no? Y puede tener registro de cuándo se pescó, quién, dónde, quiénes fueron los que interactuaron y todo, con lo cual me da certeza del producto. Otro caso es Fairfood, que es de una problemática similar a lo que estábamos hablando del pescado, pero con la única diferencia de que esto está orientado a la agricultura, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de las cosechas. Entonces, mantiene una trazabilidad end-to-end de todo lo que pasa con las cosechas. Hoy, actualmente, en Holanda se está usando para lo que es el café y las nueces. Pero de alguna manera esto es extendible y es extensible a absolutamente lo que se quiere hacer respecto de alimentos. Acá hay un tema que también no es menor, que es los artes y medios digitales. Cuando hablamos de arte, no sé, a ver, yo voy a mencionar un poquito, de cuestiones generales, digo, para no entrar en cada caso, pero ¿quién de acá podría agarrar y comprar un Picasso? ¿No? Es decir, cuántas personas, mejor dicho, cuántas personas en el mundo hoy pueden llegar a tener la posibilidad de comprar un Picasso. No sé, algunas decenas, algunos cientos. ¿Por qué? Porque son productos que en general son extremadamente costosísimos. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros, como fanáticos de arte o de medios digitales, tuviésemos acceso a quizá un pedacito del Picasso, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero no lo vamos a romper. No, justamente. La idea de cómo digitalizar o cómo llevar todo lo que es esta tecnología blockchain al arte es, bueno, quizá mediante la tokenización, lo que puedo hacer yo es, de alguna manera, agarrar un Picasso, tokenizarlo, que es subdividirlo en pedacitos más chiquitos, y vender esos tokens. Entonces, lo que puede pasar es que la propiedad de ese Picasso sea de, no sé, de cientos de miles de personas. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, el fin de eso es personal, ¿no? Algunos pueden decir que es importante tener ese pedacito de esa obra en propiedad suya, o puede pensarlo también como una inversión, ¿no? Porque ese cuadro, en el momento en que o se venda o cambie de manos o lo que fuere, nosotros somos parte de ese cuadro, entonces, de alguna manera, tenemos inversiones en arte, que de otra manera obviamente no podríamos acceder. Mucho de esto, como pasa en el Museo Ruso, hoy ya a su vez se está cruzando y se está metiendo con lo que es el metaverso. No sé si han escuchado todo, bueno, Meta, que es como hoy se pasó a llamar Facebook, de alguna manera está siendo uno de los promotores de esta vida virtual, en donde todo empieza a pasar en este metaverso, y a través de esta iniciativa se está cruzando todo lo que es la potencialidad de blockchain como tecnología distribuida más un ecosistema virtual. Se está fusionando y, por ejemplo, el Museo Ruso está haciendo una exhibición de sus piezas.
continuando un poquito, tenemos el caso del gobierno. Bueno, acá mencionamos varias empresas, entre las cuales podemos ver que hay una empresa argentina, que entre las cosas que se están haciendo es, algunos de ellos están trasladando muchos procesos que tienen, que hoy quizá muchos de ellos eran en papel o eran presenciales, lo están trasladando a esta tecnología, y no solo lo están digitalizando, sino que también lo están poniendo de manera descentralizada. Ahí podemos ver el caso de RTA o del caso de Estonia, en donde podemos decir que es uno de los países que utiliza la moneda, la criptomoneda, para la de Bitcoin, para operaciones, y ya de alguna manera lo tiene como legalizada la utilización. Después tenemos otros casos que quizá lo hayan escuchado, que El Salvador tomó al Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno, hoy está atravesando muchos problemas justamente porque es una moneda que es altamente especulativa y tiene mucha fluctuación, etc. Pero dentro del gobierno se están haciendo muchas cosas, e incluido en Argentina hay muchas iniciativas que hoy se están disparando y se están pensando para ir a esta tecnología, justamente para, podríamos decir, no sé si es del todo correcto, pero para democratizar muchas de las cuestiones que hoy nos llevan o estamos involucrados. Después pasa lo mismo con todo lo que es cuestiones de bienes raíces. Hay una empresa argentina que se llama Cripto Ladrillo, que de alguna manera busca descentralizar el acceso a las inversiones. Acá lo mismo, ¿no? Es decir, muchos de nosotros, quizá por el volumen de dinero que se necesita para acceder a determinado bien, no nos es posible por lo costoso, por lo caro, por los intereses o por lo que fuere. Entonces, quizás si uno subdivide ese monto en piezas más pequeñas, tiene más acceso. Entonces, lo que están haciendo este tipo de empresas es permitir que más gente tenga la posibilidad de acceder, a inversiones, por ejemplo, en inmuebles. ¿Por qué? Porque toman una parte del negocio total. Lo mismo que Atlant, que es el otro ejemplo que se muestra ahí, que busca tokenizar las propiedades, básicamente, ¿no? Esto que hablábamos, lo mismo para las obras de arte, es decir, subdividir una propiedad en partecitas y que haya cientos de personas que tienen cierto acceso, permitiendo subdividir esa propiedad. Un comentario de Jorge Eduardo dice, lo mismo, ¿es similar a las acciones de empresas? Es similar, sí. Sí, la realidad es que sí. La única diferencia que de alguna manera las acciones de empresas, podríamos decir que el universo que puede interoperar quizá es más, no sé si decir es más acotado, no por números, sino por quiénes son los miembros. Entonces, uno quizá para interoperar con una acción de una empresa, de alguna manera interactúa con una entidad centralizadora, ¿no? Que es la bolsa, o que es un miembro o un partner o un asociado a operadores de bolsa. En este caso, justamente la idea es que eso esté a disposición de todos los que conforman la red. Entonces, a qué tantas personas se les permita interoperar con estas cuestiones depende de qué red yo utilice. Pero sí, digamos, conceptualmente es lo mismo, es como subdividir, en el caso de los cuadros o eso, es una inversión, en definitiva. Bien, bueno, acá, no sé, los hinchas de Independiente Racing quizá están más contentos por el caso, pero en el caso de Loyalty se está trabajando mucho, sobre todo los clubes de fútbol, al menos acá en Argentina, que es de alguna manera
el deporte más popular y el que más fanáticos moviliza, a través de iniciativas como la de socios.com. De alguna manera lo que están haciendo es llevando el mundo blockchain a lo que es el loyalty. ¿Para qué? Para que nosotros como socios o como miembros o como fanáticos del deporte podamos interoperar con esta tecnología, haciéndonos de, bueno, lo que en la jerga se conoce como token, o tokens, que de alguna manera nos permiten tener entradas, nos permiten generar y participar de shows, o participar en determinadas cuestiones que tienen que ver con el club, sean cuestiones administrativas, sean cuestiones políticas y demás, en cuanto a lo que es votación, a lo que es participación, etcétera, y todo eso se genera y se canaliza por lo que es las redes de blockchain, que justamente lo que tratan es de democratizar. Obviamente ya hay clubes que quizá tienen un nivel de penetración en esta red mucho más alta, porque también las capacidades de inversión en estos productos es mucho más alta, como Club del Barcelona, la Juve, el PSG, etc. Bueno, en energía de alguna manera no pasa algo muy diferente a lo que pasan en otras industrias, como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía. Lo que está haciendo también es como hablábamos hoy de la agricultura y del pescado y todo, es asegurar el ciclo de vida de la energía, desde la generación hasta la entrega. Obviamente lo que también muchas de estas cosas aseguran es un poco, al empezar a registrar absolutamente todos los pasos de la cadena, de alguna manera mejoran el proceso, lo optimizan, minimizan costos, generan un beneficio mayor, no solo para las empresas que participan, sino para los usuarios. Entonces, esta tecnología está en justamente tener ese rastreo. O mismo, por ejemplo, para lo que es la importación y exportación de la energía y el petróleo, y sobre todo con bienes que son extremadamente sensibles, ¿no? Como puede ser el petróleo, o cosas bien críticas. Y por último, creo que es uno de los últimos, ahí estamos, perdón. Hablamos de salud, que, bueno, a ver, la realidad es que en salud hay muchas iniciativas. Bueno, ustedes desde el Hospital Italiano, quizá en la Argentina, son uno de los precursores, y bueno, entiendo que hay mucha colaboración también con el gobierno para generar todo lo que es la parte de historias clínicas electrónicas y demás cosas, que de por sí es un paso en la innovación en cuanto a lo que es IT. Hay muchas otras empresas que están trabajando ya con lo que es blockchain, o lo que es mediante el uso de NFTs, que tiene que ver con, no con cuestiones de salud desde el paciente, sino con cuestiones que tienen que ver con las investigaciones o los assets propios para la investigación de enfermedades, o de estudios o de investigaciones que se están haciendo. Y bueno, hay una iniciativa de Big Life Foundation, que mediante esta iniciativa lo que están haciendo es generando un ecosistema de compartimiento de investigaciones, y obviamente en pos de que puedan agarrar y como expandir ese conocimiento, y obviamente que haya más colaboradores. La realidad es que para que haya más colaboradores, y volviendo un poco a la pregunta, es decir, ¿sobre qué red me puedo montar yo a la hora de soluciones de salud? La realidad es que nosotros, por ejemplo, podemos usar cualquiera de las redes públicas que existen hoy. Las redes no tienen un propósito. Las redes no tienen un uso para decir, esta red es de salud, esta red es de cripto, esta red... No, nosotros nos podemos montar con un sistema de salud, por ejemplo, sobre la red de Ethereum. Ahora bien, para usar la red de Ethereum, uno tiene que gastar lo que cueste las transacciones que se realicen sobre esa red. Todas las redes tienen costo. ¿Por qué tienen costo? Porque hay que mantener la operatoria y el funcionamiento de toda la gestión. Y esa operatoria, la mayoría de las redes tienen un concepto que se llama gas.
gas como de combustible. ¿Qué quiere decir el gas? Quiere decir lo que le sale a la red, de alguna manera, gestionar una transacción. Entonces, yo puedo tener un sistema de historias clínicas, yendo al caso del hospital italiano, y lo puedo montar sobre Ethereum, sobre la red de Ethereum. Ahora bien, toda cosa que yo quiera hacer sobre las historias clínicas, que sean transacciones en pos de nutrir, modificar y generar información, voy a tener que abonar el gas que esa red me cobre. Y obviamente eso lo que traduce es que haya soluciones que no son viables por costo. Porque estamos hablando de que quizá realizar una operación en una red de Ethereum puede estar, no sé, 8, 10, 12, 15 dólares. Todo dependiendo de cuánto esté cotizando el Ethereum, todo dependiendo, y ahí es donde entra y se cruza lo que es blockchain, lo que es cripto, etc. Bien, y por último, hacer una mención especial a lo que es Web3, que es un poco lo que le da sustento, lo que, digamos, otro de los, de alguna manera, los casos de uso que se están viniendo actualmente apoyándonos sobre una tecnología ya existente como la de blockchain. Y ahí hacemos un poco de historial, ¿no? Uno puede pensar, la web 1.0 era aquella web en donde había contenido estático, uno entraba, leía información y listo. Entonces entraba a una página, veía una información, entraba a otra página, veía otra información, y esa era la interacción. Básicamente había un servidor que les ponía y la consumíamos. Después se evolucionó y pasamos a la web 2.0, que es la que denominamos social web, básicamente con el advenimiento de todas las redes sociales. Ahí, digamos, si bien siguen habiendo servidores que son los que generan el contenido, de alguna manera empiezan a estar los usuarios a interactuar y a colaborar en esa red de contactos y conocimiento. Y por último, hoy ya estamos en una transición y estamos comenzando con lo que es la web semántica, que es la web 3.0, que es a donde ya de alguna manera no va a existir ese servidor con la información, sino que la información de alguna manera va a ser colaborativa y va a estar descentralizada en todos los miembros de esa red. Entonces, bueno, nada, obviamente eso da mucho más potencial respecto de las capacidades y las funcionalidades que uno puede esperar de esa red. Como comentario final, a ver, hoy la realidad es que todo lo que es blockchain está muy muy convulsionado justamente por todo esto que estamos hablando, de las monedas electrónicas, de los criptoactivos, y obviamente toda la especulación asociada que uno lee, que no sabe por qué la moneda pasó de valer $50.000, $30.000, $35.000, etc. Eso es una cuestión propia de un caso de uso. Ahora, es una tecnología que tiene un potencial infinito. ¿Para qué? Para cambiar la manera en la que hoy las industrias están gestionando todos sus procesos comerciales y todo lo que tiene que ver con los procesos que nos hacen en nuestra vida diaria. Así que hoy actualmente nos encontramos en un punto que es un punto de inflexión, en donde obviamente estamos atravesando un nuevo paradigma y estamos obviamente transitando las complejidades que ese nuevo paradigma está generando, pero no tenemos ninguna duda de que en los próximos años digamos, esto va a ser parte de nuestra vida diaria y ya lo vamos a estar utilizando como cualquiera de las tecnologías que hoy ya de alguna manera están enquistadas en nuestra diaria. Perfecto. Bueno, para hacer rapidito, digamos, porque venimos atrasados, para no, y la tenemos esperando, ¿no? En la gatera. Eh, la tenemos esperando a Silvana. Vamos a ver, tengo un par de preguntas y comentarios. Bueno, un comentario de Daniel, dice que está Blockchain Federal Argentina. Guillermo Ranuzzi pregunta, ¿qué valor legal tiene blockchain en Argentina? Bueno, actualmente, a ver, blockchain per se no tiene ninguna restricción legal. Blockchain es una tecnología de procesamiento de información. Lo que tiene otras cuestiones de carácter legal es lo que tiene que ver con los criptoactivos. Con lo cual, una cosa es hablar de blockchain, que es
100% disponible para poder usar para soluciones tecnológicas, y otra cosa es hablar de criptos, hablar de bitcoins, hablar de Ethereum o hablar de cualquiera de las otras cientos de monedas criptográficas que anden. Hoy actualmente, en cuanto a lo que es criptoactivos, hay toda una discusión legal respecto de la validez, cómo se pueden usar, qué hay que pagar por su uso, cuáles son las plataformas válidas, a través de quiénes se puede operar. Hoy ya actualmente hay billeteras y bancos que están comercializando el producto, pero eso no tiene que ver con blockchain. Blockchain no, es una red, por decirlo. Con lo cual son dos cosas diferentes. Bárbaro. Tengo otra de Camila que dice, ¿cómo funcionan las permissions-based private blockchain? Y si hay casos prácticos en la región de su uso. Con respecto, no sé, a ver, digo, respecto de qué, para resolver qué problemática, digo, no sé, si quizá quiere... No tengo el detalle. Tengo, a ver, Martín pregunta, ¿algún caso argentino de estar usando tecnología blockchain para securizar documentos en salud? No, que yo conozca, no. Lo que sí sé que había algún prototipo de hacer certificados de vacunación que funcione con una red de confianza, digamos, pocas transacciones y mucha confiabilidad. Sí, eso permitime sumar ahí también, con la llegada de lo que fue la pandemia, se empezó a discutir a nivel mundial respecto de lo que es el pasaporte COVID. Muchos países, acá en Argentina se estuvo discutiendo, creo que también en Uruguay a nivel regional se estuvo discutiendo, de trabajar en un pasaporte COVID soportado sobre una red de blockchain. Hoy al momento, algunos países, entiendo yo, hicieron algunas cuestiones propias, pero para resolver problemas internos, pero no se ha hecho nada a nivel internacional o a nivel mundial para eso. Pero sí sé que varios países estuvieron analizando esa situación. Bueno, y la última, digo, ¿qué pasa con la seguridad de los criptoactivos? A pesar de que, digamos, que se dijo que se pueden rastrear según noticias, aparentemente hay robos, hackers. Bien, bueno, a ver, los criptoactivos tienen una componente tienen la componente de la red, que es básicamente los miembros y los nodos que participan de ella, y después tienen el concepto, o todos nosotros tenemos lo que se llama una billetera, ¿no? Que es básicamente el lugar en donde nosotros tenemos la propiedad de las cripto que almacenemos, no importa cuál fuere, estamos hablando en general. Bien, la seguridad puede darse o hay dos grandes focos de seguridad. Por un lado, es la madurez de la red sobre la que yo esté gestionando esas cripto. Obviamente hay redes que están mucho más maduras y tienen mucho más estabilidad y tienen mucho más miembros, como pueden ser las reconocidas como la de Bitcoin o como la que funciona en Ethereum. Pero después hay infinidad de redes que fueron saliendo y fueron explotándose justamente por esta moda. Entonces hay muchas redes que de por sí cuentan con algoritmos que de alguna manera no tienen la seguridad o la fiabilidad que por ahí tienen otras redes más estables. Eso de cara a la red. Ahora bien, después de cara a lo que es la billetera, cuando nosotros tenemos una moneda almacenada en una billetera, esa billetera de alguna manera es una billetera como la billetera física que podemos tener nosotros con dinero, con tarjetas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tranquilamente podemos perder esa billetera nos la pueden robar o nos pueden sacar cosas de esa billetera. Y todo depende de con qué seguridad yo guarde esa información. En definitiva, todo termina redundando en credenciales, con lo cual, mientras más seguras sean las credenciales, más segura yo voy a tener mi dinero resguardado en esas billeteras. Está bien.
Bueno, en un comentario de Guillermo, digo, en CSN Dinero ya se vieron cadenas de bloques vulneradas que generaron pérdidas por 625 millones de dólares. Y Camila ahí aclara lo de Permission-Based Private Blockchain, es para segurizar la red, para cumplir normas de tipo IPA o GE. Bueno, ahí digo, permito no tener detalle técnico respecto Claro, de eso. Lo que sí le puedo decir, nosotros, por ejemplo, hoy actualmente tenemos propiedad, un nodo en una de las redes, y nosotros para dar de alta esa red, no solo tuvimos que hacer cuestiones técnicas y respetar determinados estándares dentro de lo que es el servidor de negocio nuestro que está en la nube, sino claro. también tuvimos que completar formularios que tienen que ver con la habilitación de que ese nodo forme parte de esa red. Pero entiendo que después las restricciones y las características de seguridad de cada red pueden variar dependiendo de cuál esté gestionando. Bueno, buenísimo, Rubén. Tengo más preguntas, pero te tengo que dejar porque si no, digamos, ya nos pasamos 15 minutos y necesito darle el espacio a Silvana. Así que te invitaremos para, digamos, Gran Impacto, te invitaremos para noviembre con más tiempo y como para que nos puedas desanar más el tema y charlar y tener un rato más de tiempo para poder discutir y haya más interacción. Excelente. Bueno, Fernando, gracias a Un vos, a abrazo grande, Santiago. digamos, hay felicitaciones, excelente disertación y cosas en el chat, así que buenísimo. Bueno, me alegro Muchas y gracias. bueno, gracias a todos por participar y que tengan buen resto de la jornada. Gracias. Adiós.